Muchas gracias, con su venia, compañero presidente. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué surge la independencia de este país? Por las condiciones infames en que vivía nuestro pueblo. ¿Por qué surge la Revolución Mexicana? Por las condiciones infames en que vivía nuestro pueblo. ¿Por qué tenemos el estado que tenemos de violencia? Por las condiciones infames en que vive nuestro pueblo. Claro que es un debate ideológico, compañeros. Estamos discutiendo los liberales, los progresistas, los de izquierda, por un lado, y por el otro lado están los autoritarios, los dictatoriales y los fascistas. Está claro. Es mi visión, no los interrumpí cuando ustedes hablaron. Está más que claro. Como luchador social, déjenme decirles que yo tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque conocemos lo que significa el autoritarismo que se instaló en este país después de la revolución. Por supuesto que tenemos miedo. Como siempre, tratan de desviar cuál es la litis. ¿Cuál es la litis? La litis es que están apurados por aprobar una ley autoritaria. Están apurados por aprobar una ley autoritaria porque, como ya lo mencionó aquí algún compañero, saben que van a perder el gobierno y a partir de reprimir a los inconformes después del resultado, que ya sabemos cuál va a ser, va a ganar el compañero Andrés Manuel López Obrador. Ya sabemos el comportamiento, por eso le surge esta ley. Por eso le surge esta ley. Le vamos a llamar la ley Garrote. Compañeras, compañeros, se asustan de los muertos de la violencia, pero no he escuchado a ninguno que diga cuántos muertos tiene este país por hambre. Les doy la cifra. Fox, más de 52,000 muertos por hambre. Calderón, más de 52,000 muertos por hambre. Peña Nieto, se están pronosticando que van a ser cerca de 63,000 muertos por hambre durante su sexenio. El origen de la violencia, compañeras, compañeros, no la omitamos. El origen de la violencia está en que muchos mexicanos y mexicanas han tenido que delinquir vinculándose con la delincuencia organizada para que su familia sobreviva. Yo quisiera que alguno de ustedes comiera cuando mucho una vez al día, o que un día no coma y otro tampoco, y ya veríamos si su comportamiento seguiría siendo el mismo. ¿Por qué estamos en contra de esta ley? ¿Por qué estamos en contra de esta ley? Estamos en contra porque es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Y los que han dicho que no es inconstitucional, no es el debate el 73 de la Constitución, ¿no? El debate es el 21, que en el párrafo 10, renglón 1, dice con mucha claridad que la seguridad pública estará a cargo de civiles. Es muy claro. El 129 es muy claro en qué condiciones se debe dar la participación del ejército en tiempos de paz. ¿Por qué esta ley la voy a votar en contra? Porque es una ley que está generando la posibilidad de que se recrudezca la violencia. Los datos son contundentes.
Antes del 2006, la cantidad de quejas de las Fuerzas Armadas eran de 190 por año. Después de esta guerra absurda, que obvia decir quién la impulsó contra el narco, más de 1000 quejas por año, más de 1000 quejas por año. ¿Por qué no coincidimos con lo que están planteando? Una ley que no define con precisión los conceptos, es una ley que deja a la interpretación de quien la aplica. ¿Cómo va a identificar o cómo va a aplicar conceptos como el riesgo? Aquí no dice, aquí no precisa cómo se define el riesgo y bajo qué condiciones. No, solamente dice riesgo a la seguridad interior, situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior. A los que dicen que salvaguardan el tema de las manifestaciones. Compañeras, no se ha corregido. Le leo el artículo, compañera, para que no vea que no se ha corregido. ¿Bajo qué criterio se va a aplicar si es riesgo o no es riesgo? Bajo el criterio de quién aplica la ley. El concepto de amenaza tampoco está definido y en la medida en que el que va a aplicar la ley, por supuesto que puede caer en los excesos y puede aplicar la fuerza letal con el argumento de que había riesgo y de que había amenaza para la seguridad interior. Artículo de las definiciones, el 4. El artículo número 8 plantea que sobre la protesta social, repito, es el tema de que el arbitrio se va a aplicar. ¿Y por qué los mataste? Pues porque significaban un riesgo y una amenaza. Por eso los matamos. Aquí hay muchos que dicen que quieren al ejército, que lo protegen, que cuidan. Compañeros, si lo cuidaran, escúchenlo bien. En el 68 no se hubiera dado lo que se dio. En el 71 no se hubiera dado lo que se dio. En Tlatlaya no se hubiera dado lo que se dio. Entonces no digan que cuidan al ejército, porque ellos actúan a partir de lo que se les manda. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El autor intelectual o el autor material? Eso es muy importante que se defina. Hasta ahorita ningún autor material ha sido castigado. Hoy algunos militares están en la cárcel, el 3% de las más de 500 investigaciones que está haciendo la PGR, pero habría que revisar si esos casos, ellos fueron por su mutuo propio a cometer un acto criminal o fueron mandados por alguien superior a que hicieran lo que hicieron. El artículo 9 dice: la información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley será considerada de seguridad nacional. Al aplicar este concepto, compañeras, compañeros, evidentemente estamos generando impunidad, porque no se ha querido instalar una comisión de la verdad en este país, cuando todos los países del mundo las tienen, hasta Uganda, hasta Honduras, que tanto lo critican, hasta El Salvador, que tanto lo señalan. ¿Por qué no se ha querido instalar la Comisión de la Verdad en México? Por una razón, porque muchos incluso de los que están aquí, que ya tienen edad madurita, quién sabe cuántos de ellos irían a parar a la cárcel. ¿Qué pasó? Producto de abusos de poder. No estoy exagerando, compañeros. Solamente he dicho que el Estado mexicano ha hecho hasta lo imposible porque no se instale una comisión de la verdad para
para castigar los crímenes de Estado. Dense una vuelta aquí a Reforma. Conocí hace poco todos los crímenes de Estado que se han cometido en este país. Los que tengan interés, vayan, ahí hay unas placas con los nombres, donde aparece el nombre de un entrañable morelense, don Rubén Jaramillo, que el reclamo que le hizo Cárdenas, Adolfo López Mateos, a las gentes como mi compadre, no se les asesina. Habría que revisar este tipo de situaciones. Han quedado impunes y por eso estamos como estamos. Los que siguen diciendo, el artículo 28, las Fuerzas Armadas realizarán las acciones de seguridad interior con su organización, medios y adiestramientos sin descuidar fortalecimiento de sus capacidades. ¿No fueron preparados para ser policías? No fueron preparados para ser policías. La formación castrense no es idónea para la realización de tareas ajenas a las labores militares en tiempos de paz. Ustedes, los que van a aprobar esta ley, quieren que las haga nuestro ejército, nuestro noble ejército, nuestro heroico ejército, haga labores de policías. ¿A qué denigración los van a someter? Compañeras, compañeros, por todas estas razones, mi voto va a ser en contra de esta ley. Por supuesto que el ejército lo seguimos considerando una de las instituciones más nobles de este país, pero el problema que el que dirige este país en este momento tiene un doble discurso. Por un lado convoca a que haya diálogo y por otro lado los que están aquí lo obedecen. Pareciera que lo están contradiciendo. No, están trabajando a valores entendidos. Yo aquí voy a decir que quiero diálogo y que el Senado se abra al diálogo, pero ustedes allá apliquen la mayoría mecánica, aunque el pueblo sufra. Por todas estas razones, mi voto será en contra. Muchas gracias.